Bien, el primer tema que vamos a hablar hoy va a ser sobre el mínimo garantizado. Como ustedes sabrán, bueno, en la mayoría de los municipios se está utilizando lo que es el concepto del mínimo garantizado. En algunos lugares lo trabajan de manera remunerativamente, en otros lugares lo trabajan de manera no remunerativamente, en otros lugares no lo utilizan. Esto que voy a mencionar abarca exclusivamente a aquellos municipios y comunas que utilizan el concepto de mínimo garantizado de manera remunerativa. Es decir, aquellos que o no usan el concepto de mínimo garantizado o lo usan pero de manera no remunerativa, esto no les afecta. Incluso aquellos que tengan el mínimo garantizado remunerativo, pero que tengan la caja de jubilaciones de la Municipalidad de Santa Fe, tampoco afecta. Es exclusivo para el garantizado remunerativo y caja de jubilaciones de la provincia. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, obviamente la caja de jubilaciones de la provincia tuvo un cambio en la forma de determinar el porcentaje, ya no es un importe fijo. Entonces les voy a explicar de manera sencilla cómo es que nosotros llegamos al importe. Bien, ¿cómo se calcula en UNIRE? En UNIRE los conceptos se calculan de forma cascada, es decir, primero va a calcular el concepto 10, después va el 11 y así sucesivamente hasta el último concepto que ustedes tengan. Por eso está segmentado remunerativamente del concepto 1 al concepto 199 en líneas generales, del 200 al 399 es el campo para conceptos no remunerativos, del 400 al 699 son retenciones y del 700 en adelante son aportes. ¿Por qué está segmentado eso? Porque inevitablemente primero se va a trabajar todos los conceptos remunerativos, después el sistema va a calcular los conceptos no remunerativos, luego las retenciones, y las retenciones trabajan sobre los remunerativos, entonces es necesario que primero se calculen estos conceptos remunerativos. Hay conceptos de retenciones, por decir un ejemplo, una cuota alimentaria, que se necesita que se calcule no solamente el remunerativo, sino que el no remunerativo también, por el tema del salario familiar. Entonces, por eso está segmentado así. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué? Porque el concepto del mínimo garantizado remunerativo va a estar en líneas generales alrededor del concepto número 200, salvo excepciones que esté en el 400, pero siempre antes de que se calcule la caja de jubilaciones. Entonces, primero el sistema va a calcular el mínimo garantizado. Con los nuevos cambios de la caja de jubilaciones, el sistema lo tuvimos que acomodar para que interprete cuál va a ser el nuevo valor de la caja de jubilaciones, el porcentaje. Ustedes vieron que ahora hay dependiendo si el remunerativo es mayor al índice 1 o el valor del índice 1, o vale el doble o el triple o 4 veces, va a ir variando los porcentajes: 15,5, 16,5, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces, ¿qué pasa? Si el sistema determina que para un empleado va a ser el 17%, por ejemplo, si a eso le restamos, o sea, si nosotros calculamos y la caja de jubilaciones determina el 17%, ya no es un valor fijo como estaba antes, la fórmula del mínimo garantizado no me va a dar ese número exacto, me va a calcular una diferencia
de 1%, 2%, 3%, ya creo que más de 2% no creo, porque asumimos que ya cobra más que el mínimo garantizado. Entonces la diferencia sería de 1%, 1,5%. Entonces tenemos que indicarle cuando se calcule el concepto 400 que vuelva a trabajar y vuelva a calcular el mínimo garantizado para que nos dé la diferencia exacta. Dicho todo esto, es muy importante aclarar de que no pongan datos fijos, cálculos manuales en el mínimo garantizado, porque el sistema lo va a calcular mal. Si ustedes antes corregían a pata el concepto del mínimo garantizado porque no les calculaba bien, ya eso ahora ya no les va a servir, porque el sistema internamente va a calcular otra cosa. Sí, fue un poco extenso la aclaración del por qué, pero era necesario que se explique, porque en algunos lugares no, porque nosotros lo aclaramos, lo acomodamos así y eran poquitas personas, y ya eso ya no sirve ahora. Si tenemos la posibilidad de tener una fórmula como la que es el mínimo garantizado para que calcule automáticamente y les quite tiempo de cálculo manual, acomodemos dicha fórmula para que tome a todos. Eso era por el lado del mínimo garantizado. Insisto, solo abarca a aquellos que tienen el mínimo garantizado, el concepto del mínimo garantizado de manera remunerativa y tienen la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Si no, no hay ningún problema. Eso es con respecto al mínimo garantizado. Vamos a hablar después sobre la caja de jubilaciones. Antes de continuar, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar, algo que quiera aclarar, si tiene alguna duda, es el momento para preguntar. Si no, lo pueden preguntar de manera privada. Si no, lo pueden poner en el grupo. No hay ningún problema. Bien, vamos a continuar entonces una vez más con el tema de la caja de jubilaciones. Actualmente hay dos maneras de presentar la información de la caja de jubilaciones en el sistema, en el SIAFCA. Una es a través del archivo, que es lo que la mayoría de nosotros estamos haciendo, nosotros y ustedes, más que nada ustedes que nosotros, es mediante archivo. Pero ¿cuál es el problema? Todavía no hay novedades sobre cómo informar los nuevos conceptos. Los conceptos de aportes, tanto de ingreso como de el progreso, como el solidario. No tenemos manera porque todavía no nos informaron cómo hacerlo. Aclaro, mediante archivo, que es el importa.dat, que anteriormente lo subían al Predeju. Todavía no tenemos forma de cómo subirlo. Entonces, actualmente tenemos dos maneras. Una es esta y la otra con el SIAFCA web. El tema está en que si ustedes quieren empezar a subirlo en el SIAFCA web, es muy importante que entiendan de que una vez que arrancan ya no pueden utilizar más el archivo, ¿sí? Es como un contrato. Ustedes arrancan, una vez que entran ya no salen. ¿Cuál es el problema o beneficio? En algunos casos, los que tengan pocos empleados sí les puede llegar a servir, porque los tienen que cargar a mano. Al menos la primera vez tienen que encargar todos los datos. Luego tienen que actualizar los remunerativos. Entonces siempre van a estar trabajando y siempre van a estar ingresando algo manual.
Entonces, para los municipios donde son muchos empleados, es un retroceso todo este cambio, porque es volver a cargar a pata. Yo creo que en muchos lugares van a desistir de utilizar el SIASCA web, porque justamente el beneficio que teníamos con el archivo importa dat que sacábamos con un IRE era súper sencillo, eran 5 minutos y ya presentábamos. Así que de momento es seguir informando como veníamos informando. En algún momento se irá a presentar, no sé si se hará una complementaria, desconocemos, porque no sabemos qué van a hacer los chicos de la Caja de Jubilaciones de la provincia, o bien pueden optar por utilizar el SIASCA web. Desde nuestro punto, yo creo que habría que esperar. El tema es cuánto. Ahí ya no sabríamos decir. Sí, tengan en cuenta de que si siguen presentando de manera tradicional a través del archivo, van a seguir teniendo diferencias con respecto a lo que es la coparticipación. Porque obviamente en un IRE van a estar informando, por decir un ejemplo, 2 millones de cajas de jubilaciones y le van a retener 1.800.000, 1.700.000, porque justamente están estos conceptos para aquellos lugares en donde no tengan algún tipo de aporte estos de especiales, no va a haber ningún inconveniente, pero técnicamente todos al menos tienen el aporte solidario por parte del gabinete, presidente comunal, consejo o el que fuera. Así que bueno, son estas dos aclaraciones. Como dije, no les quiero quitar muchísimo tiempo. No sé si tienen alguna consulta con respecto a la caja de jubilaciones. De no ser así, recuerden que bueno, este video se va a subir en internet, lo van a poder ver las veces que sea necesario. Si tienen alguna consulta, lo pueden realizar tanto en el grupo como de manera privada. Si lo quieren realizar ahora, bienvenido sea. También tengan en cuenta que pueden proponer algún tipo de tema para que lo desarrollemos. Si tienen alguna consulta sobre, por ejemplo, cuota alimentaria, estaría bueno si pueden armar un curso sobre cuota alimentaria, lo hacemos, no hay ningún problema. Así que bueno, los escucho si tienen alguna consulta para dar. Bien. Bien. Si nadie tiene una consulta, muchísimas gracias por estar. Yo sé que es viernes, primer día de noviembre. Mucha gente está cerrando sueldos, así que no les quiero quitar tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias por la asistencia y bueno, que tengan un buen fin de semana.